Dicho esto, podemos pasar entonces a Saussure. Saussure tiene dos libros fundamentales, aunque nada más se mencione uno. No lo escribió ninguno de los dos en el sentido de sentarse a escribir un libro. Que es Curso de Lingüística General. Hay muchas ediciones, a mí me encanta esta, de Losada. Y este libro escrito sobre lingüística general, que fue que recogieron otros escritos que no se sabía de Saussure, que andaban por ahí. Hicieron esta edición. Tiene mucho en común con este, pero hay muchos datos, incluso que se contradicen entre sí. Pero hay muchos que son comunes. Ahora, ¿cuál es la teoría de Saussure? Dice Saussure, llamamos signo a la combinación. Fíjense que es la primera vez Saussure, la palabra combinación. A Saussure el signo no va a ser una de sus partes, sino la combinación del concepto de una imagen, la combinación de un concepto y una imagen acústica. También la palabra imagen es interesante que recuperemos en Saussure. Él hace la crítica, pero el uso corriente, dice él, en su tiempo, del término era que designaba generalmente la imagen acústica, o sea, que le llamaban signo a lo que la gente, al sonido, a lo que la gente tenía en su mente. Pero es importante porque Saussure aquí da un enfoque al principio psicolingüístico al signo. Cuando habla de imagen acústica, veremos por qué. Pero luego titubea un poco, más adelante titubea. Le pone, por ejemplo, cuando está así entre raya inclinada, es el sonido, que el sonido árbol, ese es el signo. El sonido árbol. Dice, se olvidan de que si llamamos signo a árbol, al sonido árbol, no es más porque gracias a que lleva el concepto árbol, lo pone entre comillas, que sería lo que, vamos a ver si me llevan, ¿cómo le llamaría, o le llamó Peirce a esto que Saussure le está llamando el concepto árbol? ¿Cómo le llamó Peirce? Los tres, recuerden que Peirce habló de representante. Interpretante, correcto. Interpretante. Exactamente. Entonces Peirce, él dice, porque el concepto árbol, para él es entonces la imagen mental. O sea, Saussure se maneja mucho con imagen acústica e imagen mental. Eso es importante porque toda imagen es una representación, de ahí que viene imaginar. Cuando tú dices imagínate, crearte imágenes. Por tanto, están en la mente. Cuando hablamos de imágenes, estamos hablando de una representación mental, de algún arquetipo. Y Saussure dio en la diana ahí, al llevar el signo a las representaciones, solo que no fue muy consecuente, porque a veces entonces se desdice y dice que el significante, que le va a llamar significante, que le va a llamar significado, y eso se quedó en nebulosa, y más que lo que vinieron después, especialmente los profesores de lingüística, distorsionaron esto y dijeron, la parte material del signo es el significante son las palabras, el significado es el concepto y ya. Y se olvidaron de que él está hablando de imagen mental y de imagen acústica. Y si hay imagen, están en la mente las dos. Por tanto, los dos componentes hasta ahí del signo son mentales. No me ha hablado todavía de un componente físico, aunque esté implícito y hay que recatarlo. Esto está tomado de él mismo. Él ilustra y lo pone así. El concepto está asociado a una imagen acústica. Y el concepto es una imagen mental, señores. Todo concepto es una representación que tenemos en la mente. Es una abstracción de una realidad. Cuando ahorita dijimos que vaso, le buscamos dos semas. Eso es lo que estamos llamando, es la abstracción. Buscar lo que las cosas tienen en común. Buscar lo que un campo de la realidad, un segmento de la realidad tiene en común, es un proceso de abstracción. Abstraer es quitar en latín. Abstraer es quitar. Entonces,
Algo es abstracto cuando se le ha quitado lo que no es común. Como todos los vasos no son de cristal, se abstrae el material con que está hecho, se abstrae, se quita. Como no todos los vasos tienen asa, se abstrae esa característica, se quita. Como no todos los vasos son míos, se quita que sea mío o no sea mío. Como no todos los vasos son transparentes, se quita eso. Y en el proceso de abstracción son más las características específicas de los objetos que se eliminan o se quitan que las que quedan. Entonces, mientras más características se le quitan a los objetos, más se alejan del aquí y del ahora. Y eso es lo que se lo hace abstracto. En epistemología, en teoría del conocimiento, abstracto quiere decir que se aleja del aquí y el ahora. Entonces, como se aleja del aquí y el ahora, se hace más difícil de aprenderlo con la mente. Y por eso la gente cree que lo abstracto es lo que no se puede ver ni tocar. No, lo abstracto es lo que no está aquí ahora. Cuando yo digo, mi vaso, ya lo traje aquí a la hora. Cuando digo vaso, ya nada más están todos los vasos. Entonces va siendo más general. Todo concepto, entonces, una generalización a partir de eliminar elementos no comunes. Por eso el signo tiene una implicación epistémica, filosófica, hay una teoría del conocimiento, no es tan simple como, y hay un proceso semiótico. Ahí descansa la base de todo proceso de significación. Y por eso nunca será demasiado explicar esto. Entonces, todo concepto es abstracto, ¿eh? Abstracto en ese sentido de que lo alejo. De hecho, cuando usted ejemplifica, usted lo que está es destruyendo el concepto, ¿eh? Porque usted lo ha llevado, lo ha alejado todo. Entonces, para que te entiendan, lo trae al aquí, a la hora. Y dice, por ejemplo, entonces lleva el proceso inverso. Lo trae aquí, el ejemplo que quiere concretizar, darle, mientras que el concepto quiere generalizar, el ejemplo quiere concretizar. Usted está hablando de fruta, porque las frutas son tal, la fruta, y lo conceptualiza. Las frutas tienen esta característica, son dulces, toca yo cuánto, busca lo que tienen en común. Y la gente está un poquito así en babia. Dice, un ejemplo de fruta, manzana. Ahora, ¿qué tiene qué problema tiene eso? Que si tú lo dejas solo con un solo ejemplo, lo dejas limitado. De hecho, a mí me cae muy pesado cuando la gente comienza a darme ejemplos. Digo, no, primero conceptualízame y después dame el ejemplo. O ponme, y si me va a ejemplificar, ponme todo un universo de elementos para que se identifique lo que tienen en común. Porque si tú le das un ejemplo, la gente puede reducir ese concepto a ese ejemplo nada más. Porque tú estás destruyendo la conceptualización. El ejemplo es válido, pero cuando ayuda a aprender una realidad que ya está muy abstracta porque está muy general, entonces se le dan varios ejemplos. Mira, la manzana, el guineo, tal cosa, para que descubran eso que tú dijiste. Entonces lo está trayendo a aquí a la hora cuando da el ejemplo del concepto. Y en el proceso docente es importante eso. Primero conceptualizar, que es abstraer, que es quitar lo que tienen en común, no necesariamente repetir cosas, y luego buscar los ejemplos, preferiblemente que lo construyan los estudiantes para ver si entendieron lo que están haciendo, porque hasta cierto punto está aplicando, es una capacidad deductiva. La ejemplificación es una competencia deductiva, porque es la capacidad de aplicar a ejemplo concreto una conceptualización general. Que es importante la competencia deductiva, no solo la inductiva. Mientras a la conceptualización se llega por un proceso de inducción. O sea, de ir de lo particular, de todas esas particulares, a crear una conceptualización general, es un proceso de inducción. Entonces, después viene cuando usted es capaz de buscar un ejemplo
de una categoría, de una conceptualización, usted está desarrollando una capacidad deductiva. Dicen algo. No, era un estudiante que tenía el micrófono abierto sin querer. Ok, una capacidad deductiva que es importante. Fíjense todo lo que está implícito. Continuamos. Entonces, dice Saussure, lo que el signo lingüístico une no es una cosa. O sea, dice, no es el referente. Y un nombre. Eso, oye, Saussure tuvo una intuición epistémica tremenda. No es la cosa vaso, cuando yo digo vaso que estoy uniendo. Esta es la realidad, no está uniendo el vaso, la cosa vaso, sino un concepto y una imagen acústica. Y entonces me está diciendo que ni siquiera me está uniendo el sonido vaso con vaso, sino la imagen que yo tengo, la imagen acústica que yo tengo del sonido vaso. O sea que si alguien oyó que yo dije, pásame ese tazo, posiblemente lo que oyó fue vaso, porque tiene una imagen acústica vaso, que en ese contexto se activa. Pásame ese tazo que quiero beber. Y oyó un poquito así que era tazo, pero por el contexto se activó una imagen que ya tenía, una imagen acústica. Me está planteando una teoría del conocimiento. Me está planteando una teoría de la percepción. El signo determina la percepción en esta teoría de Saussure, aunque él no la detalla. Tanto así que uno no oye lo que no ha oído. ¿Cómo? No, usted no oye lo que no ha oído. Usted no ve lo que no ha visto. Usted no siente lo que no ha sentido, ni huele lo que no ha oído. ¿Por qué? Porque usted ni degusta lo que no ha degustado. Una persona que no haya tomado vino, casi todos los vinos pueden ser agrios o dulces, tal cosa y ya, no tiene los patrones gustativos para captar los sabores. Quienes no tenemos una formación en música, todas las notas son iguales. Quien no tiene una forma, porque no la, ahora cuando lo desarrollamos, creamos patrones que son las imágenes acústicas de Saussure. Quien nunca ha visto una realidad, al principio no encuentra con qué compararla. Cuando Cristóbal Colón vio el morro de Montecristi, cuenta, porque se habla del diario de Colón, pero nadie ha leído el diario de Colón, nadie ha leído el diario de Colón, porque eso no existe. El diario de Colón existe por referencia que hace Bartolomé de la Casa y Fernando de Oviedo, que dice que Colón en tal día que dijo, como que ellos sí, y se sabe que él escribió porque ellos hacen referencia. Y dice que cuando vio ese morro, lo que le pareció fue, le parecía como esa montaña, se le pareció como al monte Calvario de Cristo, porque era lo que tenía el monte, y por eso llamó Monte Cristo. Le trajo esa imagen, porque no recogía eso. Pero ¿con qué lo va a comparar? Con la imagen inmediata que tenía. El monte Cristo. El monte de Cristo. Porque uno lo que hace es que compara. Tanto así que si cuando estamos estudiando una lengua no oímos nada, comienzan a hablar en alemán y al ratico yo no recuerdo nada de lo que oí porque no tenía patrones para entender eso. Yo vi cuando yo entré a la universidad, uno tomaba francés alternativo. Como yo era antiimperialista, no cogí inglés, yo le tenía odio al inglés, graso error. Entonces, yo pensé que era como allá en Esperanza, que el profesor comenzaba de que, ¿cómo es que decía? De que el verbo avoir, el verbo tal cosa y a definir. Yo como a la semana voy. Y eso está aprendido, ese curso yéndose abajo, todo el mundo entusiasmado, pronunciando francés por un tubo y 7 llaves. Una profesora, esa era una actriz, profesora. Pronunciando todo el mundo, Philippe vient de Paris, yo no me oía como, ahí yo no me entendía bien, y Nadine, M, tal cosa, beaucoup, tal cosa. Yo nada más entendí que decía, Philippe va chez moi,
Y yo ya eso de ahí yo no me entendí, che, porque era lo que más se me parecía al español. Porque no encontraba patrones para captar eso. Por tanto, a través de los signos, nosotros lo que tenemos es como una repercepción, repercibimos la cosa porque vamos construyendo patrones que nos permitan asirlas. Cuando alguien no ha oído una palabra, todo lo que hace, y pues, porque la oyó físicamente, pero no la pudo retener. Porque no tiene sus patrones. En conclusión, para Saussure, tanto el significante como el significado son de naturaleza psíquica o mental. Tanto el significante. Recuerden que el significante viene siendo el representamen para Peirce, que el significado viene siendo el interpretante, que entonces el referente Saussure lo obvia. Por tanto, la teoría de signos de Saussure pretende ser diádica y no triádica, como se dice. Con lo que se despoja de materialidad el signo, se reduce a su teoría del signo una diada. Saussure obvió también el carácter epistémico del signo en el sentido de que un signo sin intérprete, no interpretante, sin intérprete. Sin signo no hay intérprete. Un signo que no tenga nadie que lo interprete no es signo. Y ahí por lo menos Peirce trató, aunque no logró plantear un intérprete, sino un interpretante que no es un ser humano. El interpretante es un concepto. Por eso digo que en ese aspecto Peirce lo aventajó.